práctico. Tenemos que, tenemos que avisar cuál es la opción que elegimos para trabajar. Sí, Bien. Nosotros habíamos elegido ya a ver que todos los temas de los grupos. sí, la opción 5 habíamos elegido. Gaby, tendremos que armar el foro ese lo armo ahora, para que vayamos Bueno, viendo los temas que ellos van eligiendo. ¿Ah? bueno, tú armalo y en todo caso, si te parece, le subís la misma actividad, o bueno, que la vean desde la plataforma, porque ahí nos van a preguntar muchas cosas por gente que no está hoy y que, bueno, mañana se le ocurre una pregunta y, bueno, nosotros nos metemos al foro y vamos viendo. Sí, Y sí, aparte ya lo también, armo. bueno, y aparte también por si hay gente que se queda sin en el foro, ahí ponen la consigna que en el foro, bueno, pues cuente que no llegó al grupo, pero bueno, ahora empezamos, estábamos grabando, es que el grupo tiene que ser de 4. Cuando se van completando, si queda un grupo de 3, bueno, ok, si queda un grupo de 2, ok. Si queda uno solo, nos avisa y lo ponemos en alguno de los otros grupos. Sí, nosotros en realidad es el mismo grupo que teníamos y por eso le decía yo que habíamos elegido la opción 5 para, para que es la que habíamos elegido para que no la elijan los demás. No, es que no es excluyente, o sea, ¿No? Ah, perfecto. no, al azar, porque justamente, bueno, ahora el sentido, atiéndanme todos, el Sí. sentido de esos 6 temas es que justamente cuando estén formados los grupos, miren y decidan en grupo qué tema, porque tienen que elegir el que les resulte más fácil. O si todo les suena medio raro, que alguno que les resulte muy interesante y que sobre el que quieran investigar. Pero si no, en realidad las opciones están dadas para los que sientan que manejan más el tema. O sea, bueno, va a ser más fácil, yo tengo acceso a la planta de tratamiento, porque mi papá trabaja ahí. Bueno, qué sé yo. Le cuento al grupo y el grupo arranca para ese lado porque, bueno, porque supuestamente va a haber información. Y después la otra es, bueno, no, las situaciones reales no me las llevo porque me cuesta muchísimo conseguir información, no le puedo adaptar el discurso de vocabulario, qué sé yo. Bueno, están estas cuestiones como de investigación de casos en la web. El criterio, o sea, no es que uno elige un tema y el otro no. Perfecto, profe. Esa era mi duda. Uh-huh. Y después había otra cuestión. Y también puede llegar a pasar, pero espero que no, en el sentido de que van a perder tiempo, pero puede pasar que se entusiasman con un tema por lo que dice en el texto, porque vieron un artículo de algo y les encantó, y resulta que cuando empiezan a trabajar, y bueno, les cuesta juntar el tipo de información que se espera con que presenten. Igual todos los puntos están puestos bastante, bueno, a nuestro ver, bastante claros, pero por supuesto, pueden preguntar, para que se distribuya la tarea. Entonces, entre 4, dicen, bueno, yo empiezo a buscar yo esto, hacemos un documento en conjunto, está bueno que trabajen con el Google, con los documentos compartidos de Google, porque ahí van poniendo las cosas que va descubriendo cada uno de los integrantes y se va puliendo entre todos. Yo supongo que para este práctico nos van a consultar mucho, por eso está muy bien que la Lara esté haciendo el foro, que sea para eso. Ángeles, ¿alguna consulta? Ángeles, hola. No sé, Parece que no está. no, está nada más que Ángeles y Karina, veo yo.
¿Quién es el quinto? A ver, Sí, mostró. porque la otra chica, Ivana, se desconectó. Ah, sí. Bueno, Ángeles, ¿tienes alguna pregunta para hacer del práctico, o sea, de la unidad 3? Y bueno, si les ha quedado pendiente algo de la 2 también. Bueno. ¿Ya tenés, Lara, el foro listo? Ya lo hice, sí. Bueno, ahí comentalo. Lo puse dentro de la unidad 3, control de la contaminación, y le puse temas y participantes del grupo del trabajo práctico 3. Ya está hecho. Bueno, buenísimo, chicos, ahí tienen ya la noticia adelantada por video. En ese foro participan para armarse los grupos si es que no consiguen, y ahí es donde también presentan las dudas que tengan para hacer el trabajo. Igual el paneo general son 2 trabajos prácticos que en realidad es la base de uno, que es el escrito de investigación que ustedes van a presentar. Ustedes lo van a mandar en fecha, cuanto antes lo envíen, mucho mejor, porque tenemos más tiempo de orientarlos. Les hacemos la devolución, lo ajustan, si es necesario, y en base a eso es que arman la clase. No es que sea exactamente el trabajo, no es que lo van a leer cuando hagamos el Meet. Pero esa es la base para que cada uno hable 3, 4 minutos, eso también es una cuenta que tienen que sacar. Igual, vamos a ser recondescendientes, es la primera vez que hacen esto. No, Lara, vamos a ser muy... Pero igual no es la primera vez, porque ya me contaron que en seguridad me hicieron hacer un video. Hicieron también, buscaron una teoría o un tema, y el profe les hizo hacer un video. En física, no, profe. En física. En física. En física, sí. Profe. Sí. Nos hicieron investigar y un video que lo armábamos nosotros y lo presentábamos. Ah, qué bien. Sí. ¿Se sintieron cómodas haciendo eso? Y fue una experiencia rara, pero bueno, ya como que vamos a... no era frente de los profes, mandábamos los videos directamente. O sea, era un grupo de 3 donde investigábamos y mandábamos un video de lo que habíamos investigado. De una presentación de 1 minuto cada uno. Bueno, qué bien. Qué bueno. O sea, fue difícil para nosotros el tema eso, pero estuvo re lindo. Buenísimo. Bueno, acá también va a estar bueno, supongo que, bueno, a varios por ahí les va a sacar canas verdes, pero va a ser una buena experiencia de entrenamiento esto. Porque los contenidos son los que ustedes armen, nosotros les vamos a dar un vistazo y después se tienen que organizar también. O sea, el trabajo de grupo dura hasta el momento de la presentación. Sí. O sea que ahí se organizan, quién empieza, quién sigue, hasta dónde dice. Ahí yo les ponía en las condiciones que no se, o sea, que sean solidarios en el sentido de que cada uno de los integrantes tenga una parte jugosa para decir. Y la introducción a los temas suele ser un tema jugoso también, porque la introducción al tema es cuando uno presenta y da el panorama de lo que se va a hablar. Entonces, bueno, organícense ustedes con eso. Y nos consultan todo lo que necesiten. Y traten de trabajar todos. Que, digamos, que el trabajo sea repartido, que no solamente se trabajen 1 o 2 y los otros aporten pocas cosas. Traten de que sea equitativo, de repartir bien quién investiga cada uno. Después todos tienen que leer todo y todos tienen que saber todo, porque obviamente, digamos, cuando uno trabaja en grupo, el tema es uno solo. Claro, no es que me aprendo la parte que busqué o la parte que me toca decir. Y eso también es otra cosa, cuando repartan la parte del video, ya me estoy adelantando a la otra parte, pero bueno, no es que cada uno va a hablar, o sea, no es necesario, hasta sería bueno que cada uno diga una parte y que no sea la parte sobre la que investigó, porque cada uno va a investigar separado, pero después van a hacer una sola puesta.
Y otra cosa que les va a pasar, y que es la esencia típica del trabajo en grupo. Bueno, hace un ratito hablábamos con Lara, bueno, hay otras esencias típicas que no saben muy bonito, pero que son parte también de algunos entornos laborales, que a veces trabajas de a tres y te cargas el trabajo al hombro, figuramos los tres, pero labura uno solo. Bueno, eso también hay que manejarlo, pero a partir de una integración, de ver al otro, de reconocerlo como parte y de hacerlo responsable. Y siempre es desde una base de integración, porque puede pasar que, bueno, se encuentra, que yo, y alguien no, mira, redactó re mal, no se entiende nada. Bueno, capaz que, bueno, la redacción de todos la van a acomodar a esa parte, pero esa persona puede tener otras fortalezas, o por ahí puede necesitar un poco más de guía del grupo, que le diga, bueno, no, vos buscas tal parte. O ponete a buscar cuadros de no sé qué, de tipo de análisis. Digo cualquier cosa. Potenciense, o sea, esto es para sumar, para que el trabajo sea mejor. Y siempre va a haber capacidades útiles en todos y cada uno de los integrantes. Las fortalezas van a ser distintas, pero todos tienen capacidad de aporte. Y eso les va a hacer, esto que les digo, les va a servir por un lado para achicar las frustraciones esas que pasan, que las conocemos con Lara perfectamente, de tener que hacer el trabajo por todos, pero aparte de eso les va a servir en el caso que cuando ya se reciban, sean jefes. Y van a liderar grupos, a sacar lo mejor de cada uno de las personas que están a su cargo. Y no trabajar no es una opción. Entonces, bueno, esto también sirve para eso. Ángeles, ¿ustedes ya formaron grupo? ¿Tienen idea? ¿Han leído algo? ¿Tema? Bueno, por ahí no escucha. O no sé. Con la presentación, todos visibles. Con cámara, digo, con cámara que los veamos gesticular, presentar, todo eso. Exactamente. Bueno, vos, Lara, ¿querés arrancar con algo o preferís que yo empiece a hablar un poco del Power o hacemos otra cosa? Sí. No, sí, Gaby, dale vos nomás. Si tienen alguna duda les respondo, pero como no... Bueno, acá se ve el cursor, por ejemplo. Sí. Este es uno de los powers de texto obligatorio que está en la unidad 3.2, que habla sobre la contaminación del agua, el control de contaminación del agua. Que si bien el agua se contamina por diferentes actividades, desde diferentes fuentes, con diferentes actividades productivas y por diferentes eventos, ya sean naturales o antrópicos, nosotros partimos en contaminación del agua como que siempre se trata de una alteración en las características naturales de un cuerpo de agua, y esa alteración puede ser de características físico-químicas o energéticas, y que hace que va en detrimento de esa calidad de agua original. Y siempre vamos a hablar, o sea, nuestro concepto de contaminación en esta asignatura y en la carrera también, es que es de origen antrópico. Sí sabemos, reconocemos que hay contaminaciones naturales, por ejemplo, el agua en un río, en un arroyo o aún el agua subterránea atraviesa y está en contacto con distintos sustratos y algunos pueden tener sustancias que la hacen contaminante. Dos casos cortitos y para pasar a otro tema, que es el nivel, si estamos hablando de contaminación a causa de la actividad del hombre, ya sea directa o indirecta,
Bueno, el ejemplo es cuando el agua tiene arsénico, que no se lo echa nadie al arsénico. O sea, hay zonas donde los acuíferos están en contacto con rocas que tienen arsénicos o compuestos del arsénico y terminan en altas concentraciones de arsénico en el agua, que son nocivas para el ser humano. Nosotros en el agua también vamos a asumir el mismo concepto de que se contamina y queda nociva, o sea, con efectos nocivos para los usos que se le dé. Esos usos pueden ser para el ser humano, ya sea para utilidades externas o para consumo, también puede ser utilidad para el ganado, o puede ser para riego o para la industria. O sea, el concepto de contaminación y de calidad también lo aplicamos a un uso determinado. Este Power es bastante extenso, tiene un montón de temas y un montón de palabras, la mayoría están explicadas y sobre todo en el documento madre de la unidad, que es el documento largo, ese de 10 páginas. Ese es ensamble, pero bueno, si hay alguna palabra que no está explicada en el Power, no la encuentran o nos preguntan en la próxima clase, o también, bueno, si es pertinente pueden usar el foro. Los 2 PowerPoints que hay sobre tratamiento de efluentes los tienen que ver y los tienen que entender. Y volviendo, hablé de contaminación en sentido general, de distintas fuentes que contaminan el agua, y hablamos de vertidos directos, a veces a cuerpos de agua, hablamos de lluvia ácida también, pero nosotros nos hemos enfocado en esta materia el tratamiento de los efluentes en plantas de tratamiento, o estaciones de depuración de aguas residuales también, o sea, tiene un montón de terminología, pero en definitiva se trata de instalaciones, estructuras, en el que se presenta un proceso, es como que se apura el proceso de depuración que ocurre en la naturaleza. O sea, en la naturaleza siempre va a haber, para el agua se depura de las sustancias ajenas que tiene o que están en exceso, por operaciones físicas, por procesos químicos y por procesos biológicos. Bueno, en las estaciones de depuración de efluentes o las plantas de tratamiento de efluentes, como los llamamos, que pueden ser de distintos tipos, ocurren estos 3 procesos, o 2 de ellos, pero en realidad ocurren todos, sino que se aceleran los tiempos, se eficientiza el proceso natural. No sé si han escuchado cuando se dice, no, pero el agua está en el campo, alguien quiere tomar agua del arroyo, dice, no, no tome, no, porque el agua se oxigena y se depura cada 100 metros. Bueno, sí, depende de lo que tenga, se puede depurar, porque también, como siempre, hay umbrales críticos en los cuales los sistemas tardan o directamente no pueden recuperarse. Por el tema de las aguas residuales, tenemos las plantas de tratamiento y es en lo que nos hemos fijado como tecnología o sistema de control de contaminación. ¿Qué significa? Reconocemos que hay una contaminación por actividad, que hay una colección, una recolección de esa agua residual y no puede volver a la naturaleza, a un cuerpo receptor, ya sea suelo, un río, un arroyo, o ir a riego directamente, si no tiene el tratamiento adecuado que baje la carga de contaminantes que tiene. Bueno, esto, bueno, pasa que tiene la introducción, porque está bueno cuando arrancamos con temas ponerlos en un contexto. Y en este caso, por ejemplo, bueno, tenemos como la parte del proceso típico del ciclo del agua en un ambiente urbano. Hablamos de urbano como ciudad, hablamos de urbano como una planta de tratamiento, como una planta industrial, o bueno, o del agua industria, un filtro. O sea, se usa el agua de alguna manera, se capta de algún lugar, se conduce, generalmente, bueno, se conducen en ductos cerrados, porque justamente se está captando para un uso determinado, no es solamente, bueno, en el riego por ahí no, cuando es agua para riego simplemente se deriva en canales, pero generalmente estamos hablando de conducciones cerradas, tubos. Se abastece el lugar de destino, fábrica, ciudad, feedlot, cultivo. Ocurre el uso, pero después que se usa esa agua, queda cargada con componentes
químicos, físicos, ya les dije, sustancias, radiaciones, cambios en la temperatura, lo que sea que cambie esas características naturales con que vino el agua y que vino apta para tal uso, bueno, cambian después de haber sido usadas. Entonces esa agua usada hay que recolectarla, llevarla a tratar en algún lugar con alguna estructura y después se descarga, ya sea cuerpo natural o se reusa para otros fines. Para esto es que existen las plantas de tratamiento de efluentes, que hay de varias clases. Cuando hablamos de los efluentes domiciliarios, o sea, de una ciudad, tenemos en la mayoría de los casos, y sobre todo en San Luis, tenemos dos tipos de plantas únicamente, que también vamos a desarrollar. En esta casi no vamos a terminar ni a gancho. Pero hablamos siempre de plantas de tratamiento, que lo hacen bajo sistema de lagunas, en que el agua va y queda enlagunada determinado tiempo, en determinadas condiciones, y con determinadas estructuras y determinados pasos. Entonces se va produciendo esa depuración hasta llegar a un nivel de calidad aceptable, según la norma que haya en el lugar para ese tipo de aguas, o según la norma del lugar donde se va a utilizar. O sea, si yo la voy a necesitar para riego, voy a aceptar que tenga determinada cantidad de coliformes fecales, pero si la voy a tirar a un río, tiene que tener 0 coliformes fecales. Bueno, dije lagunas, y después el otro sistema son plantas de lodos activados, que es como un proceso más compacto en que el agua pasa por procesos ya con energía, mecánicos, siempre para acelerar esta cuestión de depuración. Entonces pasa por sistemas de aireación, si el sistema es aeróbico. Hay momentos en los cuales hay que retirar el lodo que se forma, porque es un proceso vivo. Entonces tiene organismos vivos, y los organismos vivos producen detritos, aparte del agua que traiga. Bueno, esos dos son los dos sistemas principales que nosotros tenemos acá, y es más o menos de lo que se refieren los dos PowerPoint. Hay otros, están los sistemas de depuración de aguas en humedales artificiales, que también es muy interesante eso, y en muchos lugares, no acá, se usa. En realidad hay un intento de humedal artificial en el volcán, pero hoy yo no sé en qué estado está. Sí les puedo decir el sistema que se instaló y cuál es el principio teórico por el que funciona ese humedal con laguna. Bueno, cuando hablamos de todo de todo este ciclo, estamos en la parte de lo que es el servicio de saneamiento del agua residual, que es la colección de líquidos en el lugar donde se generan. Nosotros que tenemos la cloaca, tenemos los dispositivos en la casa que van a un colector principal, que va a una cámara, y esa cámara tiene una conexión con la red cloacal. Esa red cloacal traslada el agua al lugar de tratamiento, que está lejos. Y para trasladarlo hay toda una red, que también es como que viene de cada casa, y después llega un punto que a la planta llega un solo caño, a la planta de tratamiento. Bueno, acá hay una definición, ya se las di antes, y acá hay una definición, una de las tantas de aguas residuales, pero es el concepto. La composición de las aguas residuales es variada, porque depende del uso que se le haya dado. Esto ya se los expliqué, que decimos que muchas veces hay agua contaminada que descarga un cuerpo receptor, que puede ser un río, un arroyo, o al suelo, y que hay un proceso de depuración, y que nosotros lo vamos a acelerar con estas instalaciones. Esto para contarles, o sea, para graficar, qué sé yo, a veces hay una crecida, o sea, llueve y crecen los ríos, y por ahí el río de montaña que viene por otro lado, o que atraviesa suelos más sueltos, desemboca en otro río, y desemboca con muchísima carga de material en suspensión, es cuando está turbio, en criollo. Entonces, ahí ya podríamos decir que el primer curso, a donde fue descargado ese segundo, se contamina con el agua contaminada que viene del otro río.
bueno, estoy hablando en un sentido muy amplio, de contaminación en que, bueno, viene agua diferente, trae más sedimentos que lo que trae mi río cuando crece. Bueno, van a ocurrir estas cosas. Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen una función corta, sino que significa tantas cosas en la parte que es proceso, que es la remoción o transformación a través de diversos procesos de los contaminantes que contiene un agua residual. Por supuesto que para cumplir esa función, cuyo resultado es un agua con una calidad físico-química, bacteriológica, en físicos podría estar la temperatura, el color, químico en cuanto a sustancias y bacteriológico en cuanto a seres vivos que puedan mantener bacterias, virus, helmintos, o sea, los gusanos planos, que sea apta para descargar o para reutilizar en función del tren de proceso que integra la planta de tratamiento. Cuando hablo tren de proceso es porque en una planta van pasando cosas a medida que el agua ingresa y a medida que avanza o que se queda. Videos en la web hay muchísimos, igual también les pusimos algunos links. El propósito principal es remover el material contaminante, ya sea orgánico o inorgánico, y ese material puede estar en forma de partículas suspendidas, partículas disueltas, y el objetivo es alcanzar una calidad requerida por la normativa de descarga. O sea, cuando vos tenés un organismo que te dice, no señor, si usted va a descargar el agua que trató, tiene que descargarla con un máximo permitido de tal DBO, de tal DQO, sólidos disueltos se espera tanto, no tiene que tener olor, o no puede tener coliformes fecales si va a un río, pero puede tener hasta 2000 si va para riego y según los cultivos. Bueno, o sea, el tipo de purificación, el estado, el resultado del agua que es tratada, el óptimo lo va a dar una norma de un estado o el destino final que se le dé. Bueno, para tratar las aguas residuales, primero tenemos que saber qué tiene. Esto es la caracterización. Ustedes ya están familiarizados con los conceptos, tanto por el documento madre de la unidad, como también por lo que vieron en recursos naturales, si es que se acuerdan, pero la caracterización es saber cómo es físico, química y bacteriológicamente esta agua, de dónde proviene, de qué tratamiento proviene, qué pH tiene, porque según el pH también es el tiempo que va a tardar en bajar la carga de lo que queramos bajar. No es lo mismo tratar un agua residual doméstica a tratar un agua residual de una industria del curtido, o de una industria de cueros, o de una industria textil, porque los componentes que tienen son distintos y requieren distintos tratamientos. Y de hecho ya les cuento que en la textil hay muchísimos productos recalcitrantes que no se van con nada. Entonces, lo único que, o sea, es como que hay una investigación y hay cosas específicas para cada uno de los productos. Entonces, primero se caracteriza el tipo de agua, después se hace un pretratamiento, tratamiento preliminar, que es sacar lo grueso que tiene. Ahora, nada más que imaginemos el agua de nuestros hogares, que sale por cloaca, que hay una red inmensa en cada localidad, que después termina en un solo conducto que desemboca en la planta de tratamiento de efluentes. La punta, eso también por ahí me puedo, la punta tiene la planta de tratamiento en la ruta 146. Cuando pasás, en vez de irte para la punta, cruzás y seguís. Y esas cosas también se ven en Google. Y es de lodos activados. Bueno, siempre el agua, por más que venga entubada y todo eso, siempre trae residuos gruesos, pedazos de plástico, tapas de perfumes, tapas de desodorantes, a veces trae bollos de grasa, de la grasa de la cocina, que bueno, que se solidificó un poco, pasó, en vez de taponar, pasó de largo y bueno,
por la temperatura, bueno, todo eso se hace en el tratamiento, pretratamiento o preliminar. También esto incluye el sacar las arenas, porque también tiene sedimentos, no necesariamente que vengan de las casas, pero bueno, el desarenar esa agua, es sacarle lo grueso, lo que está flotando grueso, lo que está suspendido grueso, una bolsa de nylon, o también la parte de las arenas, porque bueno, todo eso entorpece el funcionamiento, puede colmatarse en una laguna, si no se lo sacas, y si no también puede estropear parte de los equipos, en el caso de las plantas de lodos activados. Yo les digo, si yo termino de explicarles con esta sola diapo, para mí estoy completa con esto, porque después lo que sigue de las, no sé, 40 diapositivas son explicaciones de cada uno de estos. Pero bueno, entonces, el tratamiento preliminar es para retirar el material grueso. Y ocurre de maneras re sencillas, que es generalmente con rejas, bueno, van a tener distintos nombres según van a ir encontrando, cribas, rejas, tamices, bueno, pero en definitiva el tratamiento preliminar es para levantar los huesos. Lo grueso siempre pasa por una reja y esa reja se limpia. Hay rejas autolimpiantes, automáticas, no sé, pero generalmente acá en San Luis hay un operador que va con una especie de rastrillo a rastrillar la reja y sacarle todo eso que queda, y a veces hay varias rejas antes de empezar el tratamiento primario. El desarenador se prevé cuando se hace, porque cuando viene el caño, no es que cae directamente a la laguna o al pozo con el que inicia el tratamiento de lodos activados, sino que generalmente hay estructuras como para reducir el caudal y distribuirlo. En algunas sí van a ver directamente un tubo, pero no es lo usual, que caiga el agua tal cual venga, sino que antes pasó por el preliminar, y para sacar la arena, simplemente se usan diseños, y ya está todo inventado, que viene por canal el agua, y es como que cambia un poco la pendiente o el ancho, entonces el caudal va a menos velocidad, y las arenas que vienen así, al ser más lento, se van asentando, y después eso se saca a pala o se seca. También hay otros sistemas en que tenés como dos piletas de distinto nivel, y separadas, o sea, a un nivel esta y a un nivel esta. Entonces, se llena esta, el agua por desborde sale y la arena se asienta en la primera. Bueno, distintas estructuras, pero en definitiva es sacar todo lo grueso que se puede sacar, casi diría manualmente, para optimizar el tratamiento. En el caso de una laguna es sencillo, no vas a mandar con material flotante porque no vas a tener superficie limpia en la laguna para que actúen los rayos de sol, para que haya un intercambio de oxígeno adecuado, para que estén las cantidades de bacterias que se necesitan. No es lo mismo tener la pileta limpia que tenerla llena de hojas, de plástico, de lo que sea. Incluso en sistemas grandes, yo he visto unos videitos hermosos en que para hacer esa parte van en botes y como con redes en las lagunas sacando ese material que flota. A veces no son cosas tan bonitas como plásticos, hay a veces como coágulos de cosas, o sea, ya materia como que ya pasó a otros niveles de descomposición, entonces bueno, están fluctuando cosas espumosas, también no hay que sacarlas. Y la arena en una laguna es sencillo, la va a ir colmatando desde abajo, entonces vas a tener menos superficie para efectuar el proceso. Digamos que la laguna se te va a echar a perder, ya no te va a servir antes de tiempo. Eso generalmente el tratamiento primario es enfocado a esas cosas, el pretratamiento. Bueno, el tratamiento primario ya son cuestiones ya más físicas. Hay interacciones físico-químicas en el agua y empieza un abatimiento de algunas sustancias. Aquí hay, por ejemplo, decantación de sólidos, o sea, los que están también flotando, pero no son grandes, esos que ya a esta altura ya estamos hablando de los sólidos gruesos que quedaron. Eso va decantando en una laguna
y se va sentando. A veces se les echan productos también, sobre todo en una de lodos activados, para que todo eso se aglutine y se llama floculante lo que le ponen. Entonces se aglutina y se hace un coágulo que es más fácil de remover. Esta parte siempre es tratamiento, el primario es físico-químico. Los sólidos en suspensión que pueden decantar, los que decantan son los sólidos estos más grandecitos en suspensión, pero después estos más chicos a veces necesitan estos productos físicos, estos productos para hacer la floculación y la coagulación para poder ser retirados. Y hay un montón de otras cosas que se hacen ahí. Bueno, por eso también en el texto y después en otros están como separados lo que son parámetros físicos, químicos, para caracterizar el agua. Ya el tratamiento secundario es por la acción de bacterias. No es físico-químico como el primario, sino que es un tratamiento biológico en el cual las bacterias comen la materia orgánica que está presente en las aguas residuales. Entonces, la carga de materia orgánica y indicadores, que son varios los parámetros de indicadores de materia orgánica, compuestos con nitrógeno, bueno, la DBO y la DQO también están en cierta relación ahí, eso lo abaten bacterias. Sea el sistema que sea, cuando hay tratamiento secundario, que ocurre en las lagunas también, a pesar de que están quietas, ocurre porque hay un pool y una concentración óptima de bacterias comedoras de contaminantes de las aguas residuales. Esas bacterias son seres vivos, entonces tienen que trabajar, van a estar vivas en un rango de condiciones del ambiente acuático. Entonces ese ambiente acuático lo vas a tener que tener con una temperatura adecuada, una aireación adecuada, o sea, los procesos de depuración de aguas residuales son controlados, aún en las lagunas. Y por eso, en un buen tratamiento hay que estar encima, midiendo cada tanto cómo están esas condiciones para asegurarte de que haya tratamiento. O sea, para que se reduzcan esos contaminantes que tiene el agua. En tratamiento terciario o avanzado, ya entra un montón de cosas y es una vez que entendés esta primera parte y te enamoraste, en los terciarios y avanzados hay de todo, chicas. Y es maravilloso porque, bueno, son cuando tenés que sacar productos que no salieron en el primario o en el secundario y que, bueno, que son específicos. Por ejemplo, cuando el nitrógeno o el fósforo en el agua residual, el secundario te lo baja un poquito, pero no a nivel norma. Entonces necesitamos un tratamiento de otra clase para batir, por ejemplo, el fósforo y el nitrógeno. Esto es, por ejemplo, en aguas de compuestos orgánicos o aguas, por ejemplo, de lavados de lugares, no sé, de fábricas de agroquímicos o de detergentes que tienen esos procesos. Y si la norma te dice que tienen que ir con un nivel que no lo alcanzas con este, bueno, vas a ir al terciario. Un sencillito que en realidad está separado en la mayoría de la Biblia, está separado del terciario y es la etapa de desinfección del agua, que es, si vos sabes que tiene bacterias, de las que no se permiten, porque hay muchas que sí, pero por ejemplo, si es un agua residual doméstica, y va a tener bacterias intestinales de los seres humanos, y muchas de ellas son patógenas, entonces no pueden seguir circulando. Entonces, para abatirlas, lo que haces en el último paso es la desinfección, antes de que ya el agua la viertas al cuerpo receptor. En algunos, en la mayoría de la Biblia, está como un ítem aparte. Tratamiento secundario y desinfección. O tratamiento terciario avanzado y acá desinfección. Y la desinfección para nuestras aguas cloacales sencillas es clarísimo, cloro se usa. Eso dosifica una cantidad de cloro, también con un dispositivo que vos lo comprás y es caro, qué sé yo, y si no, en algunas municipalidades tienen un bidón, manguerita y bueno,
esa llavecita que haces así, entonces bueno, van calculando la gota cada tanto que caiga para desinfectar ese frente. Que encima también hay normas de, si vos lo medís a 10 metros ya de la salida, ya hay un máximo de cloro residual que puede tener. Ese cloro residual máximo está pensado en el caudal que tiene, que sale, para que siga matando las bacterias que pueden estar dentro, pero cuando llegue al cuerpo receptor, no mate las bacterias del cuerpo receptor, que son las buenas, digamos. Si vas a un río, no vas a matar la biota del río por exceso de cloro. Bueno, pero es sencillo eso. Y en todas las que tenemos se trata así. Volviendo a los tratamientos terciarios. Como son para productos especiales, hay una tecnología disponible de lo más loca, de lo más cara, de lo más creativa, pero siempre es para productos específicos. Y por ejemplo, hablamos de ozonificación, que es pasar esa agua que ya fue tratada hasta el secundario, lo pasás por un sistema, un dispositivo donde se le echa ozono. O sea, es como que se airea con el gas ozono. Entonces cambian las condiciones químicas de esa agua y, bueno, hace abatir lo que sea que se abata con esa tecnología. Después otra es también con ultravioleta, que eso se usa, también se usa para bacterias. Entonces también lo pasas por una especie de tubo, donde ese tubo está irradiando con luz ultravioleta. Igual, como dispositivo es carísimo, pero hay sistemas hasta relativamente caseros para hacer eso, en que vos usás cosas no de tecnología de punta para producir, o sea, para filtrar la luz y que te dé ultravioleta sobre el agua que querés tratar. En las estaciones de piscicultura la usan mucho eso, Gaby, a esa luz. ¿Para qué? ¿Para el agua? Para el agua, sí. Cuando hacen cría, suponete, son criaderos, no sé, de trucha o de pejerrey o de la especie que sea, como si viene el agua, suponete que entra del dique, la usan para que hacer todo el proceso de reproducción, cuando la vuelven al agua pasa por esa luz. No todos, pero muchas estaciones la usan. Mira, no lo había visto nunca y no tenía la menor idea. Tiene re lógica con lo que vengo diciendo, porque debe ser para batir bacterias. O por ahí capaz que pueda ser algo de cobre, esas cosas que se ponen para antihongos. Te congelaste. ¿Me escuchás, Gaby? Recién ahora. Que lo usan principalmente para las bacterias. Si se genera alguna bacteria, como eso vuelve, digamos, después al dique o al río, de donde sacaron el agua, la hace pasar previamente por eso. Por el sistema. Claro, yo ahí te contestaba que no tenía idea. No tenía idea de que se usaban esos y que tiene lógica con lo que estamos contando. Con lo que venís diciendo, sí, por eso me acordé. Sí. Bueno, ese tipo de cosas son las relaciones que son buenísimas cuando uno interactúa con cosas teóricas. Siempre está del otro lado alguien que tiene lo que faltaba. Así que eso tómenlo en su grupo, cuando trabajen en el grupo, esa cuestión, esa actitud de saber que el otro tiene para aportar, siempre. Y aparte a veces pueden ser aportes que te cambian la dirección de la bocha. Yo de esto no tenía idea, por ejemplo, que se usaban en las estaciones de piscicultura, y eso que he visitado algunas. Bueno, el ultravioleta, ozono. Que les decía que hay productos, hay pools bacterianos que se usan para agua y, por ejemplo, se usan en los frigoríficos, en los lugares donde hay heces y materia orgánica en descomposición, y que por más que sean súper limpios, siempre va a haber descomposición de carne, por ejemplo, o de sangre, de tejidos, y son pools, o sea, como paquetes de conjuntos de bacterias en proporciones que el fabricante sabe, porque son
productos patentados y cuestan carísimo. O sea, es como ir a comprar no sé, en tu casa compras un Lisoform y en vez de comprar un Poet. Bueno, hay muchísimas marcas de estas tecnologías IM que se llaman, EM, y bueno, son pools de bacterias también específicos para cada cosa y algunos bastante generalistas que se usan, por ejemplo, para descomponer rápidamente un montículo de, no sé, de un frigorífico de cabras, donde van tirando partes de la faena, se apura y se acelera. Y en las aguas también. Una de las tecnologías de IEM que yo conocía, vendían un solo producto que era para muchísimas cosas. Y justamente ofrecían eso para plantas de tratamiento de efluentes con tratamiento deficiente, en que para que tratarlas mejor había que hacer algunas estructuras, y ellos nos ofrecían esto que era como para rociar sobre el pelo de agua y para decaer los olores. Que bueno, no lo hablamos esto de las plantas de efluentes de acá, no nos vamos a meter en la estructura, pero también es un mundo lleno de normas técnicas que es bárbaro. Es bárbaro porque lo empezás a conocer, ya podés críticamente, ves una planta de efluente y ya estás viendo dónde está fallando. Bueno, y en las plantas de tratamiento, lodos activados, que no son lagunas, bueno, en las lagunas también cada tanto podés dragarlas. Lo que pasa es que tenés que tener sistemas que sean lagunas en serie y en paralelo, para que vos estés usando esta y cuando la quieras limpiar puedas usar la otra. Bueno, que no siempre pasa así. Pero bueno, en las lodos activados, sí o sí hay un descarte y una recirculación de lodos. ¿Y los lodos qué son? Son algunas sustancias del agua que van decantando y a la vez es el producto del metabolismo de las bacterias que se comen la materia orgánica que actúan en el tratamiento secundario. O sea, piensen siempre el secundario como un bicho que está comiendo materia orgánica que viene en el agua. Ese bicho se muere y tiene masa. Así que en algún momento, y también tiene excreto. Así que en un momento los lodos es un cúmulo de estas cosas y se retiran del sistema porque no puedes tener un recinto así con esto así de barro. Lo sacás, o sea, en realidad están todos los sistemas diseñados, salen solos, ya van a ir viendo a medida que avancen, sale solo el lodo, o se saca de alguna manera, y una porción de ese lodo tiene que volver a la planta porque esa porción tiene bacterias, las que se comen la materia orgánica, o sea que no le podés sacar la pieza clave al tratamiento secundario. Entonces ese lodo se retira, una parte vuelve a la planta, porque en realidad no está volviendo lodo, vos lo estás poniendo ahí porque estás manteniendo tu pool de bacterias, que en este caso, cuando hablamos de aguas cloacales, son las mismas bacterias de nuestro organismo, pero a veces puede pasar que para arrancar con una planta tengas que comprar las bacterias, que en realidad es otra parte de la disposición de lodos, que es esa parte que no la recirculaste, se saca aparte y se seca, que hay distintos aparatos, también unas tecnologías bárbaras para secado de lodos, para secado, para reciclar y reutilizar los lodos, que tiene innumerables usos. Entonces, ese lodo retirado se pone a secar, ¿qué? Para que salgan los contenidos de humedad y las bacterias que estaban ahí, que justamente como ya no las vamos a usar, y ese lodo lo tenemos que exponer en algún lado, tenemos que descontaminarlo. Lo principal que se hace es secaderos a cielo abierto, como bandejas, como piletas planas, donde ese loderío queda al sol y se va secando. Pero hay dispositivos mecánicos en que se zaranda, se seca con rayo infrarrojo, es ultravioleta también si lo querés bajar la carga bacteriana. Bueno, y las plantas de lodos activados se usan para industriales también, para aguas industriales, así que los lodos pueden tener unos productos que no queramos imaginar, sobre todo metales. Bueno, entonces, incluso, bueno, de los usos que se dan, ya termino, ese lodo, lo usual que hacemos acá es, se seca y se queda en la planta. Lo correcto y por norma es, se seca, se embolsa
y se lleva a un centro de disposición final, a una planta de residuos. O sea, lo depositas como residuo. Pero en realidad, eso es lo que da en los tratamientos y la normativa acá. Pero en realidad en otros lados, o sí, o en algunas empresas en que usan estas máquinas secadoras, lo puedes secar, lo haces pellets, lo pelletizás y lo vendés para abono seco, para emprendimientos de cultivo industriales. O también, incluso a veces, hay fracciones que se usan para ciertas cuestiones alimenticias, para algunas cosas. Y este es así el esquema principal del tratamiento de aguas residuales, que ustedes a partir de la diapo 11 irán a seguir desarrollando, y lo que no entiendan nos preguntan. Igual usen la web para averiguar cosas, porque aprender a usar la web ante duda, aprender a encontrar las buenas fuentes, eso después te sirve para siempre. Y aquí está la hora y el fin de la explicación esta. Gaby, Sí. ¿Esos lodos se pueden volver a reutilizar o no? Ya no Sí. sirven No, para el mismo tratamiento. No, antes de secarlos. O sea, vos sacás una porción de lodo Sí, eso sí. Sí, entonces un porcentaje vuelve a la máquina, sí, porque es una máquina en definitiva, y el otro, una vez que ya lo secás, no. Ok. Una vez tuve que ir a Buenos Aires a un showroom de empresas multinacionales que vendían todo el instrumental y plantas completas, de tratamientos, sobre todo industriales. Ahí me quedé de una pieza la cantidad de dispositivos que hay para secar lodos y el mercado europeo que hay y los valores de mercado que hay para esos lodos, que allá no los tiran. Pero acá, digamos, no existe todavía ese Y el barro, mercado. para nosotros el barro En algunas ciudades, capaz Buenos Aires, capital. El resto de las provincias me parece. Nada, no lo utilizan, para nosotros es un barro sucio, no tan sucio como para dejarlo en cualquier lugar. O sea, decimos, no está tan, es barro nomás, está lleno de bacterias. Pero en el mercado europeo es como que es inconcebible tirar un gramo de barro, de lodo, de una planta de tratamiento. Y incluso nos mostraban los valores con los distintos tipos de tratamiento hasta este máximo, que era un pellet con, no sé, 0,0001% de humedad, un nivel de secado, de compactado, que impensable, maravilloso. Chocha estaba guay. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? Bueno, está Karina nada más, la otra chica se fue. Ah. Bueno. No, profe. Me había quedado la duda del tratamiento primario en la parte de coagulación y floculación. Sí. Eso yo ni lo expliqué mucho y no está puesto un énfasis en esa parte porque es como bastante específico de cada planta, qué se usa como floculante y qué se usa como coagulante. En definitiva es, el floculante vos lo echás para facilitar, o sea, como para que a nivel de superficie de lo que esté flotando o que esté en el perfil tenga como más cohesión. Y después ya el coagulante para que se haga el bollo. Pero son productos que se compran directamente, o sea, entonces el operador a veces ni sabe que es un coagulante y que es un floculante, sino que le dicen, bueno, este polvo se lo tenés que echar en el día 3 y a la media hora por este huequito le pones el líquido este, y ya está floculando y coagulando. Se fue, Karina.
Bueno. Bueno, Gaby, nos quedamos solos. Sí, nos quedamos solos. Deja de grabar entonces, saludemos. Chao. 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 Hablamos. Ahí.